La desaparición. Cuando encontraron el apartamento vacío, lo que faltaba era más aterrador que lo que hallaron. Una noche de octubre, la psicóloga Dr. Emma Hartley no se presenta a su consulta de las 8 a.m. Sus pacientes la esperan. Los mensajes quedan sin responder. A las 2 p.m. su hermana Victoria fuerza la entrada a su apartamento en el edificio Meridian, un rascacielos de lujo en el centro de la ciudad. El lugar está impecable, demasiado impecable. La cama está hecha, los platos lavados, pero en la mesita de noche hay algo que congela la sangre. Un cuaderno negro de cuero, abierto, con una sola frase escrita en tinta roja. Saben demasiado. No hay signos de lucha, no hay sangre, no hay cuerpo. Solo esas 4 palabras y una pregunta que quedará sin respuesta durante semanas. ¿Desaparición o desaparición voluntaria? El detective James Morrison llega 30 minutos después de la llamada. 30 años de carrera y algo en este caso le dice que no será un final feliz. Cuando levanta el cuaderno siente el peso de lo que está por venir. El protocolo del silencio. Alguien sabía exactamente cuándo ella estaría sola, exactamente dónde encontrarla y exactamente qué dejar atrás. Morrison y su compañera, la detective Sarah Chen, comienzan el protocolo estándar de desaparición. Pero algo es diferente aquí. El apartamento no tiene cámaras. El edificio sí, pero las grabaciones de la noche anterior presentan un problema. No existen. Un fallo técnico, según el administrador, un fallo que afectó solo a los pisos 40 a 45 donde vive Emma. Chen revisa el teléfono de Emma. Los últimos registros muestran que ubicó su GPS el día anterior a las 11 p.m. dentro de su apartamento. Después de eso, nada, es como si desapareciera del mapa digital. Morrison observa las ventanas. Piso 42, vista al norte de la ciudad. Las cortinas están cerradas desde hace al menos un día, según el polvo acumulado en las varillas. Pero aquí está el dilema ético que los perseguirá. ¿Deben registrar el apartamento sin una orden basándose en la intuición o esperar las autorizaciones correctas y arriesgar la contaminación de evidencia? Chen presiona. Si está viva, cada minuto cuenta. Morrison vacila. La ley dice que necesitan más. Pero su instinto, el que le ha salvado la vida en docenas de casos, grita que algo aquí no espera. Finalmente, Morrison toma una decisión que lo atormentará. Autoriza el registro completo. La habitación olvidada. En cada casa hay una habitación que nadie quiere entrar. En esta encontraron algo que cambió todo. Mientras los técnicos de escena del crimen fotografían cada rincón, Chen descubre que el apartamento tiene una distribución extraña. Según los planos del edificio, debería haber 850 metros cuadrados. El apartamento de Emma tiene aproximadamente 700. ¿Dónde están los otros 150 metros? Detrás del armario de la habitación principal, tras mover una pesada pared de espejos, encuentran una puerta de seguridad. Blanca, sin identificación, con un panel de control numérico último modelo. Morrison siente que su corazón salta. Chen lo observa. Ambos saben que acaban de cruzar una línea invisible. Cuando logran forzarla, una decisión que sus superiores cuestionarán más tarde, descubren una habitación que no debería existir. Es pequeña, aproximadamente 40 metros cuadrados. Las paredes están cubiertas de carteles, fotografías, notas conectadas por hilos de diferentes colores, rojo, azul, verde. Es un tablero de investigación. Pero no sobre un caso de policía, es sobre personas, nombres, rostros, ubicaciones. Al menos 20 caras diferentes miran desde las paredes. Emma Hartley no era solo una psicóloga, Emma Hartley estaba investigando algo que alguien quería que dejara de investigar. Morrison toma una foto con su teléfono, una foto que violará protocolos, que comprenderá la cadena de custodia y que será la pieza más importante de la investigación, los nombres en la pared. Cada rostro era una vida, cada vida tenía un secreto, y todos ellos llevaban al mismo lugar, la verdad que Emma murió intentando revelar. Los técnicos documentan meticulosamente las paredes. Lo que descubren es desconcertante. Emma había categorizado a estas personas en 3 grupos. Grupo A, desaparecidas. Grupo B, fallecidas por suicidio. Grupo C, sin clasificar, 19 caras. Entre ellas hay un patrón. Todas son mujeres de entre 25 y 45 años. Todas profesionales, doctoras, abogadas, ejecutivas, periodistas. Todas desaparecieron o murieron en los últimos 5 años y todas tenían una conexión que Emma había subrayado en rojo.
Todas habían asistido a una gala benéfica el 15 de marzo de hace 3 años, en el Hotel Prestige, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Morrison siente que está viendo un patrón que ha estado invisible durante años. Chen, más reflexiva, pregunta la pregunta que lo perseguirá. ¿Emma era investigadora o estaba ella también en peligro? El listado de asistentes a esa gala incluye a 100 nombres: políticos, empresarios, abogados, jueces, doctores, la élite de la ciudad. Si Emma estaba investigando esto, entonces estaba investigando a los hombres más poderosos del lugar, y eso significaba que tenía a un círculo de sospechosos tan grande que resulta casi inútil. O alguien muy específico sabía exactamente lo que ella sabía, y se movió para detenerla. Morrison ordena que discreción sea la prioridad. Si la prensa se entera, los sospechosos potenciales desaparecerán como humo. Chen pregunta si tienen derecho a mantener esto en secreto de sus superiores. Morrison responde: derecho no, pero si contamos esto ahora, antes de validar, estos casos jamás se resolverán. Es el primer dilema moral que queda sin resolver. El fantasma del pasado. Hay alguien en la fotografía de 2019 que aparentemente nadie recuerda haber visto, alguien que estaba siempre en segundo plano, siempre observando. Chen decide revisar manualmente cada foto de la gala de 2019. Morrison la acompaña a la galería de arte donde el evento fue realizado. Hablan con el personal que aún estaba allí. La mayoría no recuerdan detalles específicos, pero una mujer, Diane, una de las anfitrionas, recuerda algo. Había un hombre que parecía estar manejando todo, silenciosamente. Nunca hablaba, pero todo lo que sucedía parecía coordinado. Pasaba mensajes entre personas, manejaba la seating arrangement, estaba en todas partes. Cuando le muestran fotos de asistentes conocidos, Diane no lo reconoce. Pero cuando Chen amplía una fotografía de grupo donde aparecen 100 rostros, Diane señala a un hombre en el fondo cuyo rostro está parcialmente obscurecido. Ese es él. El hombre está de pie junto a Marcus Aldrich. Ambos parecen estar en conversación. Pero lo que es peculiar es que en casi todas las fotos de la gala, este hombre secundario está presente, siempre cerca de Aldrich, siempre facilitando algo, siempre en la sombra. Pero cuando buscan a este hombre en la lista de invitados, su nombre no aparece. No fue registrado, no fue invitado formalmente, simplemente estaba allí. Morrison ordena un análisis de reconocimiento facial en la base de datos de antecedentes penales. La búsqueda toma horas. Cuando finalmente hay un resultado es débil. Posible coincidencia con un hombre llamado Nicholas Grant, 62 años, empleado en la seguridad corporativa durante los últimos 20 años. Su fotografía de identificación es borrosa. La aceptación facial es solo del 73%. Pero Morrison siente que han encontrado algo. Alguien que ha permanecido invisible a través de la deferencia, la discreción y el acceso a posiciones de poder. Chen pregunta la pregunta inevitable. ¿Estamos buscando al criminal o al facilitador? ¿Y si son la misma persona? La vigilancia comienza. Lo que sucedió en las siguientes 72 horas no estuvo en ningún libro de procedimientos. Fue la investigación que casi los cuesta todo. Con Nicholas Grant como nuevo objetivo, Morrison toma una decisión discutible: vigilancia no autorizada, sin orden, sin registro oficial. Solo Morrison y Chen turnándose en un automóvil estacionado frente a la oficina corporativa donde Grant trabaja. Lo que ven durante 3 días es de rutina mundana. Grant entra a las 7:30 am, se retira a las 6 p.m. Come sándwiches en su escritorio, habla poco con sus colegas. Parece ser un empleado de seguridad competente y sin personalidad, pero en la noche del tercer día algo cambia. Grant no se va a casa. En su lugar se reúne con Marcus Aldrich en un estacionamiento subterráneo. Lo que Morrison y Chen ven, aunque desde una distancia, aunque a través de una cámara de zoom, los cambia. Grant le entrega a Aldrich un sobre grueso. Aldrich abre una puerta trasera de su vehículo. Grant coloca algo dentro, no es claramente visible, pero el tamaño, el peso aparente, la cuidadosidad con que es manejado sugiere algo que ninguno de los dos detectives quiere considerar. Chen presiona: ¿crees que era...? No sé qué creo, responde Morrison, pero necesitamos una orden, ahora, basándonos en lo que acabamos de ver. Pero cuando Morrison presenta el informe a su capitán, la respuesta es contundente. ¿Basado en qué exactamente? ¿En vigilancia no autorizada? ¿En una sospecha de que alguien entregó un sobre? Necesitan evidencia física, Morrison, pruebas, no intuiciones. Morrison cuelga el teléfono entendiendo finalmente que están solos en esto, o avanzan por métodos que no pueden reportar, o se detienen. No hay un camino medio.
Es el momento donde una investigación legítima comienza a convertirse en algo más oscuro. Las cartas anónimas. ¿Alguien sabía que Emma Harley estaba investigando? Y alguien quería que supiera que sabían. Mientras Morrison y Chen están atrapadas en esta disyuntiva ética, un descubrimiento en el apartamento de Emma cambia el enfoque. Los técnicos, revisando minuciosamente cada rincón, encuentran cartas escondidas en los forros de libros en la habitación secreta. Todas están sin firma. Todas están en tipografía de máquina de escribir antigua, y todas comunican la misma amenaza, con variaciones. Deberías estar más preocupada por tu propia vida que por las de otros. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunos secretos mueren con quienes los guardan. Hay 7 cartas. Las primeras están fechadas hace 16 meses. Las últimas hace 3 meses. Son un registro documentado de acoso, amenazas y lo más perturbador, Emma no las reportó. No contactó a la policía, las guardó, las archivó y continuó. Morrison intenta comprender la psicología. Emma sabía quién las escribía, las veía como validación de que estaba sobre la pista correcta o estaba demasiado asustada para buscar ayuda. Chen hace una conexión. Si estas cartas fueron enviadas a Emma hace 3 meses, entonces alguien sabía exactamente dónde vivía Emma. Sabía que estaba investigando y quería que ella lo supiera. ¿Fue esto un aviso? ¿O fue preparación para lo que vendría después? Morrison ordena un análisis de las cartas. El papel es genérico, disponible en cualquier lado. La máquina de escribir es antigua, imposible de rastrear. La redacción es cuidadosa, sin amenazas explícitas que pudieran constituir delito claro. Pero la intención es cristalina. Alguien en la oscuridad estaba viendo a Emma, y Emma lo sabía, y Emma eligió continuar de todas formas. El registro que no debería haber existido. En un archivo separado, protegido por una contraseña que Morrison nunca esperaría adivinarse, encontraron el verdadero registro, el que Emma guardaba para caso de que sucediera lo peor. Mientras trabajan en los documentos de Emma, Chen nota algo en la electrónica. El ordenador portátil de Emma estaba conectado a una unidad de almacenamiento en la nube. Cuando logran acceder, con dificultad y algo de piratería ética que Morrison prefiere no documentar, encuentran un archivo. Es un video grabado hace 2 meses. Emma hablando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, entonces sucedió lo que siempre temí. He documentado todo en estos cuadernos, nombres, fechas, lugares. Pero lo más importante está en este archivo. Marcus Aldrich no es el cabeza, es un peón. El verdadero poder está en nivel más alto. He visto documentos que no debería haber visto. He hablado con mujeres que desaparecieron y luego reaparecieron. He compilado un patrón que apunta a una persona específica. Esa persona es... El video se corta. La grabación se detiene. La cara de Emma desaparece. Solo queda una pantalla negra. Morrison y Chen miran la pantalla en silencio. El video dura exactamente 3 minutos y 47 segundos. Emma había comenzado a revelar el nombre del verdadero culpable y alguien había asegurado que esa parte nunca fuera vista. La pregunta que Morgan se hace es, ¿alguien la supo interceptar? ¿O Emma mismo editó el video sabiendo que si lo guardaba completo la matarían? La psicóloga investigadora, ¿cómo una mujer sin credenciales de detective logró recopilar más información que la policía en 5 años? Y más importante, ¿quién le estaba ayudando? Morrison decide visitar a los colegas de Emma. Su historia es la de una mujer obsesionada con los detalles. La doctora Patricia Vance, que trabajaba con Emma hace años, recuerda. Era brillante, pero cambió. Después de que una de sus pacientes desapareció en el 2019, algo se quebró en ella. Empezó a ver patrones donde tal vez no lo sabía, o tal vez sí lo sabía, y todos los demás estábamos ciegas. Chen investiga los registros de pacientes de Emma, con las autorizaciones apropiadas. Descubre que Emma había anotado cuidadosamente en sus archivos clínicos el nombre de una paciente. LM, desaparición 2019, caso abierto. LM era Lisa Morrow, una ejecutiva de 32 años cuyo caso fue cerrado como desaparición voluntaria hace 4 años. Su familia nunca creyó que se fuera por voluntad propia, pero sin evidencia, sin un cuerpo, sin un delito claro, la policía cerró el caso. Emma no. Emma lo mantuvo abierto. Emma lo investigó.
Morrison se pregunta, ¿Emma fue más allá de lo que sus credenciales le permitían? ¿Habló con testigos que la policía no entrevistó? ¿Accedió a información confidencial? La privacidad versus la justicia, el gran dilema. Lo que encuentran en el archivo digital de Emma es abrumador. Ella había rastreado el teléfono de Lisa días después de su desaparición. Había hablado con amigos, colegas, personas que la policía apenas había tocado. Había creado perfiles psicológicos de hombres que frecuentaban los círculos de Lisa. No había hecho nada ilegal, pero había cruzado líneas éticas que un profesional nunca debería cruzar. Si Emma estuvo en el lugar correcto para resolver esto, dice Chen en voz baja, ¿cuándo se convirtió en una amenaza? El primer sospechoso. En una investigación como esta, hay un momento en que todo apunta a una persona. Ese momento es cuando más debes dudar. El cuaderno negro contenía información sobre un hombre que aparecía en múltiples fotografías de la gala de 2019. Su nombre es Marcus Aldrich, 58 años, vicepresidente de una de las corporaciones más grandes de la ciudad. Aparentemente invisible en público, pero Emma había marcado su nombre con múltiples colores en la pared. Morrison ordena una vigilancia discreta. Aldrich vive en una mansión en las afueras, asiste regularmente a su oficina, tiene una vida que parece impecable, pero cuando Chen profundiza en sus antecedentes, encuentra algo que hace que su pulso se acelerare. 3 mujeres que trabajaban en su corporación desaparecieron en el transcurso de 6 años. 3. El patrón se repite, todas jóvenes, todas profesionales, todas potencialmente cercanas a Aldrich, y todas archivadas como casos cerrados o sin resolver. Morrison siente que tiene al culpable, pero Chen, más escéptica, pregunta, ¿o es simplemente un hombre en la posición correcta cuyas coincidencias coinciden? ¿Cuántos hombres de su estatus conocen a 100 mujeres cada año? Solicitan una orden para investigar a Aldrich más profundamente. El fiscal del distrito, un hombre llamado Robert Walsh, la rechaza. Necesitan más que coincidencias, dice. Emma Hartley pudo haberse equivocado. La gente ve patrones donde quiere verlos. Morrison cuelga el teléfono sintiéndose frustrado. Una orden es rechazada, pero una pregunta queda en el aire. ¿El fiscal está protegiendo el debido proceso o está protegiendo a alguien? El cuaderno crece. Los símbolos que encontraron no eran notas aleatorias, eran un mensaje que alguien estaba escribiendo, directo a aquellos que lo buscaran. Mientras los técnicos continúan analizando la habitación secreta de Emma, descubren algo que había pasado desapercibido. El cuaderno negro no es el único. En una caja de seguridad con acceso controlado por huella dactilar encuentran 5 cuadernos más. Cada uno corresponde a un año. Cada uno documenta los hallazgos de Emma con creciente detalle. En el cuaderno del año anterior, la entrada final, escrita con tinta fuerte que prácticamente atraviesa el papel, dice: «Finalmente puedo verlo. No es uno. Hay una red y está en todas partes. Mañana voy a la gala de verano. Necesito confirmar. Si no dejo noticias aquí en una semana, entonces lo saben. Entonces voy». Está fechada hace 6 meses. La gala de verano en cuestión fue hace precisamente 5 meses y 20 días. Una semana después de esa entrada, Emma no dejó ninguna nota. Emma siguió su vida, continuó con su consulta, aparentemente fue normal, hasta que desapareció. Chen descubre algo más. El cuaderno del mes pasado contiene un dibujo que aparece repetidamente. Es un símbolo. 3 líneas formando un triángulo con un punto en el centro. Al lado, Emma ha escrito números, fechas, presuntamente. Las fechas corresponden a las desapariciones de las mujeres en la pared. Morrison ordena una búsqueda de ese símbolo en toda la base de datos criminal de la ciudad. Lo que encuentran es inquietante. Aparecen 3 escenas de crimen antiguas, todas marcadas como homicidios sin resolver. Crímenes de hace más de 10 años. Ella no inventó esto, dice Chen. Ella lo encontró. Alguien ya estaba usando este símbolo, alguien que ha estado haciendo esto durante una década. La conexión oculta. Cuando finalmente vieron la verdad, se dieron cuenta de que la habían estado mirando desde el principio. Simplemente no querían verla. Con la autorización de un fiscal diferente, Walsh ahora está en receso por razones médicas, una conveniencia temporal que Morrison anota mentalmente. Morrison y Chen obtienen acceso a los archivos de homicidios sin resolver de la última década. Lo que descubren es un rompecabezas macabro. 5 mujeres todas muertas en circunstancias que fueron clasificadas como suicidios o accidentes.
todas encontradas en lugares públicos, una en un parque, otra en un estacionamiento, otra en un hotel barato del lado de la ciudad donde nadie hace preguntas, todas con notas de despedida, todas cerradas dentro de semanas. Pero cuando Morrison revisa los autopistas realizados hace una década, nota algo que fue pasado por alto: las marcas en los cuerpos, moretones que no corresponden a caídas, lesiones que sugieren forcejeo, y en un caso, evidencia de drogas en el sistema que no fue mencionada en el reporte final oficial. Morrison siente que está viendo un acto de corrupción institucional. Pero ¿cómo probarlo? ¿Quién tuvo acceso para cambiar los reportes? ¿Quién tuvo el poder para asegurar que los casos fueran cerrados rápidamente? Chen es la que formula la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué pasa si alguien dentro de la policía estaba ayudando a ocultar esto? Morrison se queda en silencio. Ha trabajado en esta división durante 30 años. Ha visto a hombres y mujeres buenos dedicar sus vidas a la justicia, pero también ha visto corrupción, conveniencias, abogados poderosos arreglando cosas en cuartos traseros de restaurantes caros. ¿Qué pasa si quien está detrás de todo esto tiene protección desde adentro? Los archivos eliminados. En cada dispositivo digital hay un fantasma de lo que fue. Morrison estaba a punto de levantarlo. Un técnico informático de la unidad, alguien que Morrison no conoce bien, pero que ha pedido específicamente, trabaja durante 14 horas recuperando datos borrados del ordenador de Emma. Lo que emerge es fragmentario, pero revelador. Comunicaciones entre Emma y alguien identificado solo como PM. Las conversaciones hablan de documentos compartidos, de reuniones discretas, de alguien que podría corroborar. Las fechas de estas comunicaciones se remontan a hace 3 años. El técnico también encuentra archivos de video borrados, fragmentos que se pueden reconstruir parcialmente. En uno, Emma está hablando con una mujer cuyo rostro está pixelado. La mujer dice: «No puedes saber que estoy hablando contigo. Si lo descubres, seré la próxima. Ya lo hizo una vez. Desapareció durante 2 meses. Cuando volví no era yo. Estaba quebrada». Morrison siente que está viendo una confesión que presuntamente fue grabada en secreto, una víctima que sobrevivió pero fue silenciada por miedo. «Necesitamos encontrar a PM», dice Chen. «Necesitamos encontrar a esa mujer». Pero cuando buscan en los registros de Emma, el contacto directo nunca aparece. PM no tiene número de teléfono en los registros. PM existe solo como un nombre en sombra, alguien que Emma consideraba tan importante que documentó, pero tan peligroso que no registró. El giro. En cada investigación hay un momento donde todo lo que creías estar investigando resulta ser completamente equivocado. Este fue ese momento. Chen está revisando registros de empleados de la corporación donde trabaja Marcus Aldrich cuando se detiene. Algo en una lista de nombres de hace 5 años, un nombre que era un asistente ejecutivo, Patricia Vance, la misma Patricia Vance que fue la colega de Emma que dijeron que trabajaban juntas hace años. Patricia Vance, que trabajó en la corporación de Aldrich durante 4 años. Patricia Vance, que luego se convirtió en psicóloga independiente y que fue una de las personas que entrevistó Morrison personalmente. Morrison siente que el piso se mueve bajo sus pies. ¿Vance trabajaba en la corporación?, pregunta. Trabajaba como asistente ejecutivo, dice Chen lentamente, en el departamento donde Marcus Aldrich era vicepresidente. Morrison cierra los ojos. Patricia Vance fue quien sugirió que Emma se había vuelto obsesionada después de que una de sus pacientes desapareciera. Patricia Vance fue quien plantó la semilla de la duda. Patricia Vance fue quien, implícitamente, sugirió que Emma no era confiable. ¿Por qué Vance estaría en posición de desacreditar a Emma si no tuviera razón para querer que Emma fuera descreída? Morrison llama a Vance a su consultorio. La secretaria dice que Vance no ha estado en la oficina en 1 semana. Tiene una enfermedad. ¿Puede tomar un mensaje? Morrison no deja mensaje. En su lugar obtiene la dirección de Vance. Conduce allí sin autorización, sin informar a Chen. Es una violación del protocolo, pero Morrison necesita respuestas. Cuando llega a la casa de Vance, la puerta está entreabierta. Morrison saca su arma, entra lentamente. Lo que encuentra es una habitación en desorden, ropa esparcida, maletas con ropas embaladas, y en la mesa de la cocina un pasaporte abierto, con un billete aéreo a un país sin tratado de extradición. Patricia Vance estaba desapareciendo. La red se expande.
Cuando intentaron detener a Patricia Vance, descubrieron que no era una presa huyendo, era una pieza moviéndose dentro de un juego mucho más grande. Morrison llama a Chen desde el teléfono de línea de Vance. Necesito una orden de arresto, necesito patrullas, necesito esto ahora. Los pasos siguientes son los de protocolo estándar: circulares de búsqueda, notificación al aeropuerto, cierre de salidas fronterizas. Pero algo sucede que Morrison no anticipaba. El capitán lo llama 30 minutos después. Morrison, ¿qué estás haciendo? El fiscal Walsh acaba de presentar una queja formal sobre tu investigación no autorizada. Está suspendido. Efectivo inmediatamente. Morrison siente que la orden es injusta, pero sabe que es posible. Tiene enemigos en el departamento, o alguien le ha contado al fiscal sobre la vigilancia no autorizada, sobre el acceso sin orden a los registros de Emma. Lo que Morrison no sabe es que alguien dentro del departamento está llamando a Walsh. Lo que Morrison no sabe es que hay una red dentro de la red. Chen continúa sola. Cuando busca información sobre Patricia Vance en sistemas de bases de datos más profundas, descubre algo que Morrison nunca habría esperado. Vance fue investigada hace 8 años. Una acusación de apropiación de fondos corporativos. El caso fue desestimado. Los cargos fueron retirados, y el fiscal en el caso era, sorprendentemente, un joven abogado que trabajaba en la oficina del fiscal Walsh. La conexión es débil, pero existe, y cuando Chen comienza a tirar de ese hilo, otros aparecen. El juez que selló el caso de Vance fue mencionado en los cuadernos de Emma como alguien que frecuentaba eventos corporativos. El abogado defensor de Vance fue alguien que representó a Marcus Aldrich en 3 ocasiones separadas. El oficial de seguridad que investigó el caso fue Nicholas Grant. No son coincidencias, son conexiones deliberadas. La suspensión. Hook. Cuando sacaron a Morrison del caso, él finalmente entendió el verdadero alcance de lo que enfrentaban. Estaban protegiendo a alguien mucho más importante que cualquiera de los sospechosos. Con Morrison suspendido, Chen está oficialmente sola, pero Morrison, privado de credenciales pero no de determinación, continúa investigando desde su departamento. Lo que él y Chen descubren, a través de conversaciones cuidadosas y mensajes encriptados, es un patrón que se extiende mucho más allá de Marcus Aldrich o Patricia Vance. Las mujeres que desaparecieron o fueron asesinadas tenían algo en común. Todas habían trabajado en un lugar específico. No la corporación de Aldrich, algo más discreto, un club privado llamado El Círculo, ubicado en un edificio sin señalización en el centro de la ciudad. El Círculo es una membresía exclusiva, requiere patrocinio, cuesta más de $100,000 al año, y su propósito, según lo que Morrison puede deducir de registros públicos limitados, es crear un espacio seguro para hombres en posiciones de responsabilidad. Cuando Morrison revisa quién posee el Círculo, encuentra una corporación Shell. Cuando revisa quién dirige la corporación Shell, encuentra otra corporación Shell. Es una cadena que se retuerce sobre sí misma, diseñada específicamente para ser imposible de rastrear. Pero hay un nombre que aparece en documentos de hace 10 años, antes de que la red fuera tan cuidadosamente escondida. Thomas Whitmore. Thomas Whitmore es el comisionado de policía, el hombre que supervisa el departamento, el hombre que, si lo quisiera, podría enterar cualquier investigación con una palabra. Morrison toma una decisión, llama a una periodista que conoce de hace años, alguien que ha investigado corrupción antes. Se reúne con ella en un lugar público, en una cafetería. La periodista escucha la historia sin tomar notas. Cuando Morrison termina, ella dice una cosa: si esto es verdad, te matarán, a ti y a Chen. Probablemente, dice Morrison, pero si no decimos nada, seguirán matando mujeres. La entrevista oculta a Hook. Para encontrar a Emma Hartley, tenían que entender lo que ella ya sabía, y para eso necesitaban hablar con alguien que deseó mantenerse en el anonimato, una víctima que se mantuvo en silencio durante años. Chen, usando nombres falsos y conexiones privadas, logra localizar a la mujer del video recuperado. Su nombre es Rebecca Walsh. Es la exesposa del fiscal Robert Walsh. Cuando Chen la encuentra en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, Rebecca casi no responde a la puerta. Cuando lo hace, se ve claramente que tiene miedo. Sus ojos buscan en las sombras detrás de Chen, como si esperara a alguien más. Rebecca accede a hablar solo después de que Chen le muestre las insignias, solo después de promesas de protección que Chen no está segura de poder cumplir. La historia que Rebecca cuenta es de pesadilla.
Hace 5 años trabajaba como coordinadora de eventos en el Círculo. Su trabajo era organizar veladas privadas para los miembros. Fue reclutada específicamente porque era atractiva y discreta. Cuando finalmente entendió qué tipo de veladas estaba coordinando, intentó dejar el trabajo. Eso fue cuando el verdadero horror comenzó. Me llevaron a una habitación, dice Rebecca, su voz temblando. Había 3 hombres. No puedo hablar de qué sucedió porque si lo hago, dirán que consentí, dirán que me pagaron. Tengo amigos que han tratado de hablar y sus vidas fueron destrozadas. Chen pregunta, ¿puedes identificar a los hombres? Rebecca dice un nombre, luego otro. El tercero, dice ella, era alguien cuyo rostro no había visto claramente, pero su voz la persigue. Sé quién es, dice Rebecca, pero si lo digo, tendré que irme. Tendré que vivir diferente. Todos en mi familia tendrán problemas. Chen entiende el dilema. Es la pregunta que ha perseguido toda esta investigación. ¿Qué vale la justicia si el precio es la vida que tenías? Rebecca finalmente da un nombre. Es alguien que ni Morrison ni Chen habían considerado seriamente. David Chen, el abogado principal de la corporación de Aldrich, el hombre que ha representado a media docena de figuras públicas en casos discretos. No es una coincidencia que sea un Chen. Es un recordatorio de que incluso Chen, la detective, estaba investigando casos con múltiples capas de significado que ella nunca consideró. Las pruebas secretas. Lo que Emma Harley guardó en su caja de seguridad no eran notas. Era una versión de seguros de un plan que cambiaría todo. Mientras Chen intenta proteger a Rebecca, Morrison descubre algo que Emma había planeado cuidadosamente. Dentro de los efectos personales de Emma hay un sobre dirigido al director de un periódico nacional. El sobre no fue abierto, no fue enviado, pero dentro hay documentos que Emma había fotocopiado de archivos corporativos, documentos que, según lo que Morrison puede entender, documentan transferencias de dinero. Millones de dólares. Transferencias que no tienen justificación clara. Las transacciones van desde la corporación de Aldrich a El Círculo. De El Círculo a cuentas individuales. De cuentas individuales a organizaciones sin fines de lucro que solo en papeles existen. Es lavado de dinero, es soborno. Es un sistema de pagos que protege a ciertos individuos a cambio de favores. Pero hay más. En los documentos hay notas de Emma. Ella identifica a qué favores corresponden los pagos. Un pago de $200,000 corresponde a eliminación de investigación de homicidio. Otro de $150,000 corresponde a arreglo de caso de desaparición. Hay docenas de ellos. Emma había conectado los pagos con casos específicos. Habría podido probar que la policía, algunos fiscales, algunos jueces, estaban siendo pagados para hacer desaparecer investigaciones. Morrison entiende finalmente por qué Emma desapareció. No era por acoso u amenazas. Fue porque alguien supo que ella tenía estos documentos. Alguien dentro de la red lo descubrió. Y alguien tomó medidas. El reclutador, para entender quién era el cerebro detrás de todo, necesitaban encontrar a la persona que reclutaba. Y esa persona estaba más cerca de lo que imaginaban. Mientras Chen sigue a David Chen, el abogado sin relación, descubre que no es realmente el conductor de la operación. Es un ejecutor. Es alguien que sigue órdenes. Las órdenes, según lo que Chen puede rastrear, vienen de alguien que coordinaba todo, alguien que reclutaba a los hombres en las posiciones de poder, alguien que ofrecía acceso a El Círculo a cambio de favores posteriores, alguien que conocía exactamente cómo funciona el sistema del poder. Chen hace un descubrimiento que la deja fría. Esa persona es una mujer. Los registros de membresía del Círculo, que son restrictos pero que Chen accede de manera problemática, revelan que hay una mujer que es socia general. Su nombre es Sophia Whitmore. Sophia Whitmore es la hija del comisionado Whitmore, la heredera. El poder no es heredado, es elegido. Sophia Whitmore lo aprendió de su padre y lo perfeccionó de formas que ni él anticipó. Sophia Whitmore, 45 años, aparentemente trabajaba como consultora en recursos humanos en una firma privada, pero sus registros de ingresos, cuando Morrison los revisa ilegalmente, muestran ganancias que no corresponden con su salario reportado. Lo que Morrison descubre a través de conexiones financieras complejas y transferencias internacionales es que Sophia estaba gerenciando El Círculo. Ella no era una miembro, era la dueña operativa. Ella es quien reclutaba, ella es quien amenazaba, ella es quien decidía cuándo alguien se volvía demasiado problemático.
En los documentos de Emma hay referencias a S, una mujer misterios, una voz al teléfono, una mente que orquestaba todo. Emma había identificado a S como el verdadero poder. Morrison entiende que Sophia Whitmore no necesitaba hacer el trabajo sucio. Tenía hombres para eso, tenía abogados, tenía policías, tenía acceso al sistema desde adentro a través de su padre. Pero también, y esto es lo que Morrison finalmente ve, Sophia era alguien que se sentía justificada en lo que hacía. Los documentos que Emma había guardado incluyen referencias a cartas que Sophia escribía internamente. En una, Sophia escribía: «Estos hombres en el poder están inseguros, tienen miedo, y el miedo es la herramienta más valiosa. Cuando alguien tiene miedo de ser expuesto, harán lo que sea. Lo que estamos haciendo es necesario, es pragmático, no es malvado, es solo el sistema». El plan de Emma Hook. Emma Hartley no fue una víctima desprotegida. Emma Hartley fue una mujer que orquestó su propio final, o eso fue lo que quiso que creyéramos. Morrison, ahora trabajando completamente en la clandestinidad con Chen y la periodista, descubre un detalle crucial en los cuadernos de Emma. En la última página del último cuaderno hay una entrada fechada hace exactamente 6 meses. He contactado a alguien que puede ayudar, alguien dentro del sistema que aún tiene integridad. He preparado todo. Si esto funciona, tendrán suficiente para arrestarlos. Si no funciona, necesito que sepan que no fue un accidente, fue una elección. Escribo esto en caso de que no regrese, para que sepan que vi venir y que decidí avanzar de todas formas. La verdad vale más que la vida. La justicia vale más que la seguridad. He vivido con esa creencia durante años. No puedo dejar de creer ahora. Morrison relee esta entrada una docena de veces. ¿Estaba Emma diciendo que sabía que desaparecería? ¿Estaba documentando su propio sacrificio? ¿O estaba dejando un mensaje que sabía sería encontrado, sabiendo que eso mantendría la investigación viva? Chen propone una teoría alternativa. ¿Qué pasa si Emma está viva? ¿Qué pasa si desapareció voluntariamente para que creyeran que estaba muerta mientras ella testificaba en secreto contra todos ellos? Es una teoría sin evidencia, pero es una teoría que mantiene viva la esperanza. La conversación que nunca ocurrió. Morrison recibió una llamada de un número que no podía rastrear. Lo que escuchó en esa llamada cambió su entendimiento de todo. Una noche, mientras Morrison está en su departamento revisando documentos bajo luz débil, su teléfono suena. Número desconocido. Morrison casi no responde. Algo lo hace hacerlo. Una voz, digitalmente alterada, pero inequívocamente femenina, dice: «Detective Morrison, no tenemos tiempo para formalidades. Todo lo que ha encontrado es correcto. Lo que sé que aún busca es la verdad sobre Emma Hartley». Morrison siente que su corazón se detiene. «¿Quién eres?» Alguien que vio lo que Emma vio y que tuvo que hacer una elección. Emma eligió la verdad. Yo elegí vivir. Pero puedo ayudarlo. ¿Puede saber dónde fue Emma? ¿Está viva?, pregunta Morrison. La voz se detiene. Luego, eso depende de tu definición de vivo. La línea se corta. Morrison intenta rastrear la llamada. No hay registro. Fue a través de un proxy. Fue imposible de rastrear. Pero la llamada fue real. Morrison lo sabe. Alguien, una mujer que conoce algo, le estaba comunicando que la investigación estaba en el camino correcto. La revelación parcial. Cuando finalmente tuvo acceso a los archivos confidenciales del comisionado, Morrison descubrió que alguien lo había estado protegiendo todo este tiempo, o más bien, alguien lo estaba jugando. A través de conexiones muy discretas con un oficial del departamento que aún confiaba en él, Morrison obtiene acceso a los registros privados del comisionado Whitmore. Lo que encuentra lo congela. Thomas Whitmore estaba investigando a su propia hija. No públicamente, pero en archivos privados Morrison ve informes internos, documentación de conversaciones, evidencia de que Whitmore supo en algún momento lo que Sophia estaba haciendo, y Whitmore no lo detuvo. Peor aún, hay un memo de Whitmore a un abogado personal. La situación con S necesita ser contenida, no por justicia, por preservación de la carrera que hemos construido. ¿Dónde está H ahora? H. Hartley. Emma Hartley. Morrison encuentra referencias a una ubicación. Hospital privado Mercy, ala psiquiátrica, bajo nombre falso. Emma no estaba desaparecida. Emma estaba encerrada, detrás de las puertas cerradas. Cuando finalmente llegaron a Mercy Hospital, descubrieron que algunos misterios eran peores que la muerte. Algunos misterios eran el olvido deliberado. Con Chen y la periodista, Morrison conduce a Mercy Hospital. Es un centro privado de alto costo, el tipo de lugar donde las familias ricas envían a quienes quieren que desaparezcan sin dejar evidencia.
Cuando llegan después del anochecer, la seguridad del hospital no responde bien a detectives que ya no tienen autoridad. Pero Chen, pensando rápidamente, llama como un abogado. Dice que está investigando un caso de abandono. De repente, la seguridad es cooperativa. Llegan al ala psiquiátrica en el piso 7. Está custodiado. Cuando pregunta por alguien bajo el nombre que aparece en el memo de Whitmore, Elena Harris, la enfermera se pone pálida. No tenemos a nadie con ese nombre, dice. ¿Podemos revisar los registros?, pregunta Chen. La enfermera duda, pero finalmente abre los registros. Elena Harris fue ingresada hace 6 meses, bajo los cuidados de psiquiatría. Diagnóstico: delusión severa, riesgo de autodaño, requiere contenimiento. Pero no hay notas clínicas, no hay tratamiento documentado, solo una factura mensual de $30,000, pagada por un fideicomiso corporativo. ¿Dónde está ahora?, pregunta Morrison. Fue dada de alta hace 3 semanas, dice la enfermera, por petición de familia. Cuando Morrison presiona por detalles, descubre que la familia que hizo la petición fue un abogado, el mismo abogado que representa al comisionado Whitmore. Emma fue liberada. ¿Pero a dónde y en qué condición? El rastro frío Hook. La persecución de la verdad es a veces perseguir a un fantasma. Emma Hartley se había convertido en un fantasma, pero había dejado un camino. Solo necesitaban ver. La periodista, con acceso a recursos que Morrison y Chen no tienen, hace consultas. Emma Hartley fue vista hace 2 semanas en un aeropuerto usando un pasaporte a nombre de Margaret Price. Su destino fue Canadá. Emma no estaba muerta. Emma estaba huyendo, pero no huyendo por miedo, huyendo con propósito. Contactan a las autoridades canadienses. No es una operación oficial, Morrison aún está suspendido, pero la periodista tiene conexiones periodísticas internacionales que hacen que las cosas sucedan. Lo que descubren es que Emma se reunió con autoridades canadienses de inmigración hace una semana. Ella proporcionó información sobre un esquema de tráfico de mujeres que opera internacionalmente, información que corresponde perfectamente con los casos que Emma estaba investigando. Emma había documentado no solo a los hombres en el círculo, sino sus conexiones internacionales. Había rastreado mujeres que fueron traficadas, no solo desaparecidas. Había armado un caso que se extendía más allá de una ciudad, más allá de un país. Emma Hartley no era una víctima de Sophia Whitmore. Emma era una agente encubierta de múltiples agencias de aplicación de la ley, operando de manera independiente. O eso es lo que Morrison quiere creer. Porque la alternativa, que Emma fue encarcelada, liberada y luego escapó, sugiere que nadie en el sistema pudo salvarla. El arresto, que nunca llegó. Morrison esperaba órdenes de arresto. Lo que recibió fue silencio. Un silencio que decía más que 1000 palabras sobre cuán profundo llegaba la corrupción. Con toda esta información, Morrison presiona a su capitán, ahora a través de canales legales, para obtener órdenes de arresto para Sophia Whitmore, Marcus Aldrich, David Chen, el abogado, y varios otros. Lo que sucede es que los cargos son presentados, pero luego, dentro de 48 horas, son desestimados. Razón: evidencia inadmisible obtenida sin autorización apropiada. Las violaciones de protocolo de Morrison y Chen habían comprometido todo, y alguien supo exactamente cómo sacar ventaja de eso. Sophia Whitmore sale libre. Marcus Aldrich sale libre. David Chen sale libre. El sistema que Emma había tratado de exponer permanece intacto, reforzado ahora por la convicción de que nadie puede tocarlos. Morrison siente que ha fallado, pero Chen, siempre más pragmática, ve algo que Morrison no. Ganamos uno, solo uno, pero era el que importaba. Ella señala a los periódicos. La historia de la periodista fue publicada. No todas las acusaciones pueden ser probadas legalmente, pero la opresión pública es inevitable. El comisionado Whitmore anuncia su jubilación. Los clientes corporativos de David Chen comienzan a desvincularse. Marcus Aldrich se va a una ciudad diferente. El círculo, sin sus patrocinadores principales, se disuelve silenciosamente. El último cuaderno, Emma dejó algo más que documentos. Dejó un mensaje que Morrison solo ahora estaba listo para entender. Semanas después, Morrison recibe un paquete, sin remitente, sin sello postal, simplemente dejado frente a su departamento. Dentro hay un cuaderno que Morrison había visto en las fotografías forenses de la habitación secreta de Emma, pero que no estaba en la lista de evidencia.
El cuaderno está dirigido a Morrison personalmente. En la portada, en la letra de Emma, dice: Detective Morrison, si está leyendo esto, entonces llegó tan lejos como pude llegar. Ahora el viaje es suyo. Dentro, Emma explica todo, no en detalles de investigación, sino en reflexiones personales. Explica cómo descubrió la red, cómo fue reclutada por las autoridades federales, cómo acordó documentar todo, sabiendo el riesgo personal. Emma escribe: Sé que será fácil para aquellos en el poder argumentar que esto nunca sucedió, que estoy loca, que las víctimas son mentirosas, que el sistema es perfectible pero justo. Tal vez tengan razón sobre algunas cosas, pero mientras haya una verdad documentada en algún lugar, incluso si es ignorada, esa verdad existe, y algún día, cuando el sistema sea diferente, esa verdad importará. Emma también escribe instrucciones. Instruye a Morrison a contactar a ciertos nombres en agencias federales, agencias que Morrison no sabía que estaban involucradas. Cuando Morrison finalmente los contacta, descubre que Emma ha sido testigo protegida durante meses, que ha proporcionado información crítica a docenas de investigaciones, que Emma Hartley, lejos de ser una víctima, fue una guerrera que optó por la justicia sobre la supervivencia. Pero luego fue lo suficientemente inteligente como para elevar sus apuestas cuando fue necesario. La verdad incompleta. La justicia no se vuelve verdadera solo porque sea completa. A veces la verdad incompleta es todo lo que tenemos, y a veces eso es suficiente. 3 meses después de los arrestos fallidos, Morrison siente finalmente que está llegando al final. Pero es un final extraño. Sophia Whitmore no será enjuiciada por los crímenes del Círculo. Las pruebas son inadmisibles, pero es acusada en otro estado por lavado de dinero. Será sentenciada a 8 años. No es justicia total, pero es algo. Marcus Aldrich se declara culpable de soborno en un acuerdo de culpabilidad. 6 años. Nuevamente, no es todo, pero es algo. David Chen desaparece. Literalmente desaparece. No hay arrestos, no hay enjuiciamientos, solo ausencia. Morrison a menudo se pregunta si alguien lo encontró primero, si el precio de su participación fue más alto que lo que los registros podrían mostrar. Las mujeres que desaparecieron, no todas son encontradas, algunos casos permanecen abiertos, algunos cuerpos nunca serán recuperados, las familias nunca tendrán cierre completo. Morrison hace un libro de los casos, un libro que documenta todo, aunque manteniendo los nombres de las víctimas anónimos. El libro se convierte en un éxito. Pero también se convierte en argumento de que el sistema fue injusto, que las víctimas no obtuvieron justicia. Lo que Morrison aprende es una lección dura. La verdad y la justicia no siempre van juntas. A veces puedes exponer toda la verdad y el sistema aún falla en proporcionar justicia. Años después, cuando Morrison finalmente dejó la policía, se dio cuenta de que la investigación nunca termina, solo cambia de forma. Morrison se retira 5 años después. Chen también. Ambos tienen pesadillas. Ambos saben que Sophia Whitmore saldrá en algún momento, nuevamente una amenaza. Ambos saben que hay otras redes como El Círculo, operando en otras ciudades bajo otros nombres, pero en el último día de Morrison en la estación recibe una carta. Viene del extranjero, de una dirección que no puede ser rastreada. La carta está firmada simplemente E. Detective Morrison, no volveremos a hablar, pero quería que supieras que lo que hizo, aunque fue incompleto, fue suficiente para que mujeres en otras ciudades fueran salvadas. La red que expuso tenía conexiones globales. Su investigación llevó a operaciones en 5 países. Nunca tendrá cierre perfecto. El sistema que expuso es más grande que cualquier investigación, pero los cimientos fueron sacudidos, y ese temblor fue escuchado. Espero que eso sea suficiente. E. Morrison guarda la carta. No la comparte con Chen. Es su secreto. La evidencia de que Emma Hartley estaba viva, que estaba libre y que estaba en paz con el hecho de que la verdad, aunque incompleta, importaba. La pregunta final. En la investigación de un crimen hay siempre una pregunta que permanece sin responder, no porque no haya solución, sino porque la solución es demasiado compleja para ser nombrada. En su retiro, Morrison ocasionalmente es contactado por periodistas, estudiantes de criminología e incluso por historiadores de justicia penal. Todos hacen la misma pregunta. ¿Fue Emma Hartley una víctima o una agente? La respuesta que Morrison ha aprendido a dar es sí, porque Emma fue ambas cosas.
Fue victimizada por un sistema que protegía a los poderosos, pero fue también empoderada, de alguna manera, por su propia inteligencia y determinación para convertirse en una agente de cambio. El caso nunca fue completamente resuelto, nunca hubo un juicio espectacular. Nunca hubo un momento donde toda la verdad fue revelada en una corte, con todos los culpables detrás de las rejas. Pero el círculo fue destruido, las redes fueron expuestas, los sistemas fueron cuestionados, y Emma Hartley, viva o muerta, en libertad o en clandestinidad, había logrado lo que se propuso, que alguien supiera, que alguien creyera, que alguien continuara buscando la verdad, incluso cuando el sistema trataba de ocultarla. Morrison cierra el archivo mental de Emma Hartley, pero nunca lo olvida, porque en el mundo real los casos no se resuelven, se complican, se expanden, se ramifican en direcciones que nadie anticipó, y la verdad, aunque siempre sea incompleta, es a veces el único premio que obtenemos. La verdad de que alguien en algún lugar fue lo suficientemente valiente como para preguntar, ¿la verdad de qué importa?